La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos a Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster el ingeniero sonido Luis Daza. En el Panorama Económico Internacional, desde luego esta semana registramos con relativo optimismo las decisiones que toma el Banco Central Europeo de no subir las tasas de interés. Después de esa curva ascendente que tuvo las tasas de interés en la Unión Europea, se tiene esta semana una muy buena noticia porque eso tranquiliza realmente la expectativa que hay en materia de inflación, por lo menos en el viejo continente, y también es un efecto dominó para otros países y para América Latina, a pesar de las dificultades que estamos viviendo frente a la guerra de Israel y Palestina, exactamente con la búsqueda del grupo Hamas. Es realmente una expectativa que, pues obviamente, sigue que el precio del petróleo pueda incrementar precios, pero vamos a verlo con Alejandro ahora en los indicadores, que esta semana ha tenido un pequeño descenso el precio del petróleo, a pesar de las dificultades que está viviendo el mundo en materia de seguridad, de la incertidumbre, esos famosos cisnes que no los puede calcular absolutamente nadie. Son efectos que vamos a vivir y que va a seguir incidiendo en la inflación global. Alejandro, bienvenido a Panorama Económico. Y el petróleo específicamente, ¿cómo lo está viendo ahí en sus indicadores esta semana que ha tenido unos pequeños descensos en el precio del barril? Muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Jimena, doctor José Gregorio Hernández Galindo, ingeniero de sonido Luis Daza, y nuestro invitado de hoy que nos va a acompañar es alguien que está en el Centro Democrático. Más adelante se los presentaremos. Es sangre nueva que viene precisamente a trabajar por Bogotá al Consejo. Hablando en panorama internacional con el tema de indicadores, materias primas, miramos el crudo hoy WTI en los $85 con 15 centavos, hoy sube 2.33%. En el caso del crudo Brent, clasificación $90 con 11 centavos, sube 2.48%. En el caso de materias primas refugio a nivel global por excelencia, vemos al oro hoy cierra en los $2.015, ya pasó la barrera de los $2.000. Esto es un indicativo de que se están refugiando en oro los grandes capitales, grandes bancos centrales y banca multilateral y también privada. Recordemos, rompe la barrera de los $2.000 y cierra en $2.015 por cada onza. Cierra positivo el 0.93%. En el caso de la plata también sube, esta llega a los $23 con 19 centavos y cierra positivo 1.23%. Hay algo que decía mi estimado colega, que a veces puede ser cierto, pero hay unas variables escondidas que pueden llamar a un cisne negro, que es, por ejemplo, una economía mal manejada, una deuda mal manejada. Pues son países que se sabe que ya van a tener problemas. Por ejemplo, un país cuando vive con déficit permanente, ¿no?, en sus indicadores, déficit de cuenta corriente, déficit presupuestario, déficit comercial, pues para nadie será un secreto pues que es un país que va a estar en problemas en el futuro, ¿no? En los temas de emergentes, por ejemplo, como pandemia, muchos países cerraron la economía. Algunos pocos países no la cerraron, no castigaron mucho su producción y no tuvieron ese problema de inflación tan crónico que tuvieron muchos países del mundo. Precisamente anotábamos en América, de los países que más tienen inflación es Argentina y Venezuela. Curiosamente, venimos para unas elecciones el próximo mes y puede que sea un cambio para la Argentina muy radical, ¿no? Recordemos que uno de los favoritos es Javier Milei, que es una revelación en el continente. Recordemos que es un economista que va por la senda del libertarismo, de la libertad económica, de un Estado pequeño, un Estado austero, un Estado donde tenga responsabilidad de generar valor. Recordemos que Argentina, por ejemplo, en este caso es uno de los mayores exportadores de alimentos, junto con Brasil en Sudamérica. Tienen una fortaleza y una riqueza en esto, pero más sin embargo pues tienen muchos problemas. Recordemos, por ejemplo, la inflación de Argentina pasa del 124% al 138%.
Es un país que precisamente con este nivel de inflación, pues obviamente los problemas que está teniendo son muy críticos. Recordábamos que en América los que están en último lugar le gana Venezuela con una inflación del 318%. Claro que venía de 395, ¿no? Viene disminuyendo, pero pues la inflación, obviamente, este nivel no es nada decente. Uruguay 3.87, Estados Unidos, recordemos, sigue estable en el 3.7, Perú tiene una inflación del 5.07%, Haití 38.1, Guatemala 4.69, Cuba 37.67 de inflación, Chile 5.1, Canadá 3.8, baja del 4% al 3.8% de inflación. Brasil sigue subiendo la inflación, y eso que tenían la tasa alta, pero pues ya le bajaron de que venía por encima del 12, ya le bajaron por encima del 13%, ya le bajaron a menos del 13%, está fluctuando en el 12%, la tasa de interés y la inflación en el 5.19%. Vemos de los países con más baja inflación de América, Bolivia 2.85%, también Bahamas 2.3%, y también países como Colombia, recordemos que son los que más tienen alta inflación, 10.99%. Y en Estados Unidos el desempleo ha estado por debajo del 4%, dice la ministra de Hacienda de allá, o sea, la secretaria general de Finanzas de los Estados Unidos, Janet Yellen, que realmente el aterrizaje ha sido muy suave. Estados Unidos no entró en recesión económica, ha habido una desaceleración económica a pesar de subir las tasas de interés que siempre impactan. Como lo hemos explicado aquí de manera muy práctica, subir las tasas de interés, pues obviamente las personas no van a comprar más vehículos, más carros con crédito, las familias no van a invertir, las empresas no van a ampliar sus plantas de producción con créditos costosos. Entonces eso genera una contracción económica y una recesión económica, o en la primera fase una desaceleración. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos, una desaceleración económica que Janet Yellen, la secretaria de Estado allá, ha manifestado que pues, es satisfactorio para la economía norteamericana, que si bien es cierto, la Reserva Federal por un lado toma esta medida de subir la tasa de interés y ahora pues ya empieza el proceso de descenso, no afectó de manera ostensible a la economía y solamente se hizo un aterrizaje muy suave y una desaceleración que es manejable, una tasa de desempleo también manejable y desde luego pues ya empiezan a controlar la inflación, a llevarla a la meta a los Estados Unidos, que es el 2%. Aquí el Banco de la República en Colombia ha tenido una inflación entre el 2 y el 4%, esa es la meta, el rango de Colombia es ese. Lamentablemente hasta el año entrante empezaremos al descenso y se anuncia por parte del ministro de Hacienda que que hace parte, es presidente de la Junta Directiva del Banco de la República, la necesidad de bajar las tasas de interés para reactivar nuevamente la economía colombiana. Vamos a ver cómo evoluciona, por lo menos en Estados Unidos, que es un gran referente. Sube la tasa de interés de Estados Unidos, obviamente tiene que arrastrar al resto las tasas de países pequeños por la volatilidad. Se vuelve un atractivo, ¿no? Por la volatilidad de las inversiones, por los capitales golondrina. Esos capitales especulativos, le decimos golondrina porque se la pasan de país en país buscando rentabilidades. No son capitales que van a generar mejor la salud, mejor la educación, no, porque ellos no invierten. Ellos lo que hacen es buscar rentabilidades en los países, o sea, invierten, compran bonos del tesoro, deuda de los países, y si hay una buena rentabilidad, pues la disfrutan. La pasan sabroso, como dicen algunos otros, sí, ¿no? Pero mire también la parte positiva, mi estimado Luis Alberto, que obviamente cuando esos capitales golondrina llegan a un país, también lo mejoran, por ejemplo. Coyunturalmente, sí, claro. Mejoran su moneda. Ajá. Entonces ahí la cuestión, ¿cuál es? Cuando se van, generan crisis. De acuerdo, precisamente es ahí está la ecuación, hacer que no se vayan. ¿Y uno cómo hace que un inversionista no se vaya? Pues tratándolo bien, dándole buenas condiciones, seguridad jurídica, invitándolo a almorzar, seguridad en el mercado, invitándolo a almorzar, ¿sí? Portarse bien con él. Entonces la idea es que se puedan almorzar a los países. Cuidarlos, no, o hablo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, porque estoy hablando de los buenos. O sea, los buenos precisamente. No los buitres, que esos cobran 3-4 veces la tasa de interés normal del mercado. Mire, por ejemplo, Suiza. Suiza, por ejemplo, es un gran referente a nivel global con capitales golondrina, ¿sí? O sea, prácticamente el Banco Central de Suiza, prácticamente eso se vuelve un fondo, porque todo el mundo está buscando refugiarse en ese país para proteger activos. Y recordemos una cosa, que los paraísos fiscales nacieron gracias a los infiernos fiscales. ¿Qué es un infierno fiscal? Eso lo hablaba Javier Milei, es cuando un Estado empieza
Luis Alberto, a poner tantos... ¿Y en Argentina quién ganó la primera vuelta en elecciones, profesor Sí, Alejandro? pero voy a ¿Quién poner- ganó? ¿Sergio Massa o Javier Pero voy a Milei? poner esto. Pero antes de eso, cuénteme esa respuesta. 30 segundos para la respuesta. Es que no, yo me estaba enfocando, era que Javier Milei estaba Sí, diciendo sí. precisamente Sí. que un Estado que precisamente cobra mucho impuesto asfixia el sistema productivo. Entonces hay puntos de equilibrio. Al asfixiar el sistema buscar productivo, los puntos pues de ¿quién va a equilibrio. invertir? ¿Cierto? Claro. ¿Quién va a producir? Porque obviamente usted tiene que competir ya a nivel global con costos, tanto a exportación como con los importadores, y usted tiene que ganarles por un margen de producción a nivel de utilidades y dividendos. Alejandro, revisando los estudios de la OCDE, Colombia no está en un promedio elevado de los impuestos de todos los países de la OCDE. Pero ya le y explico los algo países latinoamericanos. O sea, no está un desfase muy alto. Pero son de los que más cobran. Claro, pero no Pero estamos yo- desfasados. ¿Pero quiere que le dé la explicación a eso? En el sentido, cuando vino aquí en ese momento la canciller alemana, Angela Merkel, y revisó los impuestos de las empresas más grandes de las multinacionales que no estaban tributando lo que cobran en sus países de origen, que realmente así les cobran fuerte los impuestos. Dijeron, no, pues vienen a América Latina, producen, explotan los recursos naturales y no pagan los No, impuestos estamos de necesarios. acuerdo con que obviamente hay que cobrar Entonces, impuestos. Exacto. Entonces, A lo que yo voy un es... Estado con qué hace inversión social, con qué De hace acuerdo. escuelas, con qué hace hospitales. Pero mire una cosa O sea, si maravillosa. la sociedad no quiere respuestas de ese Dos estilo, puntos ahí. pues- Dos puntos ahí. La inversión social se puede hacer de la mano de los privados. Y es una maravilla. ¿Y sabe por qué es más positivo? Porque es que el privado, usted sabe que se ve obligado a que la operación le salga eficiente. ¿Qué es lo que pasa con el público cuando no es muy consciente? Despilfarra, derrocha y hace mucho elefante blanco. Como el privado tiene que reflejar números para poder sobrevivir, precisamente esa es la alianza público-privada que puede servir. Si usted mira, por ejemplo, los estados, pero un ejemplo, es que la OCDE, mi estimado Luis Alberto, ya no es el ejemplo a seguir. ¿Sabe por qué? Porque es que si usted va a mirarlo, la mayoría de los países de la OCDE ya tienen alta deuda. Y esa deuda es poco inviable con esa carga fiscal que tienen. Entonces no son el referente. Precisamente yo hablaba de que el referente hoy en día son países con alta libertad económica dentro del ranking, como lo nombraba, que está Suiza, que está Singapur, que está países de Medio Oriente, como Emiratos Árabes, Qatar. Emiratos Árabes creo que tienen unas rentas del 5%, Singapur, Irlanda. Entonces esos países, lo que usted dice, en muchos países donde tributaban mucho las grandes multinacionales, vamos a poner el ejemplo, ¿por qué se fueron para Irlanda a montar su hub financiero dentro de Europa? Porque los tratan muy bien, impuestos de renta a las sociedades del 15%, ¿sí? Entonces hay que mirar precisamente compañías como Apple, como Google y como muchas otras grandes tecnológicas donde pagan sus impuestos. Y mire que eso tan interesante que hizo Donald Trump de bajar los impuestos a las sociedades del 35 al 21 fue lo que permitió otra vez que migrara otra vez capital hacia los Estados Unidos. Eso por un lado. Y también la producción. Démosle prioridad a su invitado porque tengo entendido que él tiene que retirarse porque tiene otros compromisos. Entonces, si usted lo puede presentar, adelante. Claro, en este momento precisamente les presentamos a Josías. Es una persona sangre nueva que va por el Centro Democrático. Es una persona que va a trabajar precisamente de la mano de este partido para sacar a Bogotá adelante. Nos va a contar las experiencias que ha tenido Bogotá desde lo de la pandemia, cómo casi la llegaron a destruir, qué pasó con la primera, la segunda línea, por qué no se ha regulado esto, y los temas interesantes para Bogotá: seguridad, ¿sí?, economía, movilidad, qué pasa con Bogotá con el tema de movilidad y cómo de pronto piensa aportar desde su perfil, desde su visión, cómo mejorar Bogotá, cómo hacer control político sobre el alcalde, sobre las malas decisiones y sobre lo que es inoperante. Nos vas a contar, por ejemplo, los puntos positivos y negativos de Claudia, la alcaldesa que va a salir. Así y cuál es. sería el interesante, por ejemplo, dentro de las políticas para apoyar en recordemos, este fin de semana ya son las elecciones para todos los oyentes, consejo, alcalde, gobernadores y otros. Entonces, Josías, los micrófonos son tuyos. Bienvenido a Panorama Económico. Conéctate con tus oyentes, con el Centro Democrático y con los jóvenes que te siguen como nuevo emprendimiento político. Mucho gusto, qué placer estar aquí y gracias por este espacio. Llevando la línea del comentario, los comentarios anteriores, podemos decir que sin duda esta elección del domingo es la que define el país,
define a Colombia y sobre todo está en juego Bogotá. Ya vimos que Medellín con Fico está más o menos claro el panorama, lo mismo que en Barranquilla, y en Bogotá es el gran pulso entre la ciudadanía preocupada que hoy padece un caos en lo nacional que tiene que blindar a nuestra sociedad para que no se replique ese caos en Bogotá. Y es así como la expectativa, el temor tanto de la ciudadanía también se ve reflejado en los mercados, en la inversión. Hoy lo que tenemos es unas circunstancias muy preocupantes en materia económica para la ciudadanía y también en el contexto general de ciudad. No sé si supieron que los próximos años nos va a poner en una discusión de la renegociación de la deuda, indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque Claudia López endeudó la ciudad con la cifra más alta de toda su historia, 11.500.000.000. ¿Para qué se usó ese dinero? La excusa teórica fue la reactivación económica, sin embargo, ha habido un debate enorme. ¿Y quién aprobó esa partida de préstamo? Con una gran vergüenza, el Consejo que termina. Exacto. Y eso, entonces, tanto el derroche... Responsabilidad del Consejo de Bogotá. El derroche de Claudia como la complicidad en el silencio de este Consejo terminaron endeudando la ciudad durante los próximos... Centro Democrático, ¿cómo votó ahí con ese endeudamiento? ¿Negativo o positivo? Pues hay un debate muy interesante porque hubo una desobediencia... ¿Es responsabilidad del Centro Democrático en Bogotá? No, ¿Lo aprobaron? No, esos son muchos partidos. Muchos pero partidos. el Centro Democrático, la pregunta concreta es, ¿aprobó o no aprobó ese endeudamiento? Hubo unos concejales que de manera descarada votaron sí, y eso sin duda es muy lamentable. Pero por esa misma razón, varios de ellos no regresan. Uno se fue al Partido Verde porque votaba como los del Partido Verde, que terminó haciendo campaña ahora para un candidato del Verde. Sin duda una vergüenza. Y es ahí donde la reflexión nos debe llevar. El próximo periodo, el Consejo de Bogotá tiene que estar conformado por líderes con la suficiente capacidad berraquera para defender en un sí o en un no de manera argumentada los proyectos que le beneficien a Bogotá. Josías, ¿se puede decir que la alcaldesa enmermeló al Consejo para sacar eso adelante? Lo enmermeló, lo compró, le quitó su dignidad, lo que quieran decir. Realmente es muy lamentable. Está pasando algo parecido a lo que está haciendo el gobierno con el Congreso, ¿no? Con el Congreso, tal cual. Y todos los gobiernos, el de Santos, el de Duque, todos hacen eso porque hacen coalición. Claro. ¿Cómo les pasan los proyectos de ley en el Congreso si pero no tienen una coalición? Obvio, pero hay que hacer una coalición sana, ¿no? Precisamente unos proyectos que saquen al país adelante. Pero que consiga un congresista, de la región, de la provincia, claro, que no pida algo, eso es como una aguja en un pajal, porque el sistema que hemos explicado aquí pedagógicamente, el sistema electoral se está financiando con recursos de la guerrilla, el paramilitarismo, los grupos económicos, las EPS, los bancos, que cooptan a los políticos. Los políticos no son independientes ni autónomos, son súbditos del equipo económico que los respalda, los financia. Por ejemplo, ¿quiénes defienden las EPS en el Congreso? Y le sacan ahí la lista. Mire, usted recibió plata a la EPS para la campaña. Entonces, pero ojo, quiero decir declárese impedido al menos, declárese un poquito. Garantizar que tiene, la gobernabilidad. Unas limitaciones, claro, porque si un congresista está financiado por una empresa privada y esa empresa privada le van a cobrar impuestos saludables y dice, no corren impuestos saludables, pues ahí está un compromiso real. Un conflicto de intereses, claramente. Pero mira, lo que no quiero importa el partido que sea. Dejarle claro a la ciudadanía es que para garantizar la gobernabilidad no excusa que las iniciativas nefastas, el endeudamiento para el derroche, sea cómplice en un silencio, exacto, en un silencio del Consejo. Y frente a esto, pues he decidido aspirar al Consejo de Bogotá porque creo que la ciudadanía espera un relevo generacional primero. ¿Es tu primera vez para el Consejo? ¿Cierto? No, es mi segunda vez. La vez anterior también aspiré, nos acercamos a una votación importante, cerca de 6.000 votos. Hoy hacemos un equipo, hemos consolidado un equipo con diferentes ¿Es lista cerrada o sectores. Lista abierta? Es lista abierta, mi número es el 20, como el 20 de julio, nuestra fecha patriota, el 20 del Centro Democrático. Hoy hemos convocado, al ver ese caos nacional que genera el petrismo, a todos los antipetristas y los ciudadanos que estamos decididos a recuperar el rumbo de
de Bogotá y de Colombia, y sobre todo a blindar a Bogotá para que hagamos un solo equipo, y lo hemos logrado construir para alrededor de nuestra candidatura, el 20. Entonces encontramos los conservadores antipetristas, los que se quedaron sin partido. Entonces el exministro Carlos Holguín Sardi, el almirante Gabriel Arango Bachi, entre otros, nos están acompañando en este equipo consolidado, el senador Alirio Barrera del Centro Democrático también, para hacer un equipo de tal manera que le permita a la ciudadanía tener la confianza que el próximo Consejo va a tener presente los grandes debates, la acción y el control político de una manera visible, conectado a la ciudadanía, que no pasó en estos 4 años. Hoy dejan entonces la ciudad más endeudada, más empobrecida, la gente con desempleo, y la apuesta nuestra es para que Bogotá sea lo contrario al caos del gobierno nacional. Si Petro le está dando el $1.000.000 de pesos a la delincuencia, que es un impulso a la economía subterránea, al gota a gota, a todo lo que se mueve, pues en Bogotá tenemos que hacerlo distinto, impulsando a las madres cabeza de familia, el capital semilla, emprendimiento, o sea, entre crear otros negocios. Claro que sí. De manera Pero por que eso, Josías, perdón, es importante decir que de verdad el político que está trabajando por la gente es el que precisamente trata de manejar un gasto inteligente y un presupuesto que sale de los impuestos más cómodo para la gente, porque si no, ¿cómo van a emprender? Si usted tiene costos elevados a nivel impositivos, pues ¿cómo va a salir adelante? No por nada estaba nombrando precisamente unos países que son ejemplo a nivel mundial, porque los países de la OCDE, como lo decía, muchos de ellos ya son perezosos y son ineficientes, tienen la deuda por encima del 100%, ya no tienen mucha viabilidad, y esos países se van a romper si no logran hacer lo que hizo Irlanda, que modificó precisamente eso, bajó impuestos, quitó gastos inoficiosos. Angela Merkel, por ejemplo, también le dijo a Grecia: ustedes acaban con ese despropósito de gasto o no les volvemos a ayudar y los sacamos de la zona a salvar. Pero fíjese, por lo menos en el contexto bogotano, para ponerlo más cercano aquí al día a día del ciudadano. Mire, aquí no es gastos, aquí no estamos hablando de gastos innecesarios o imprevistos. Aquí estamos hablando de una corrupción pura y dura. ¿Cómo me explica usted que se recorte el presupuesto para programas sociales y se tenga una nómina paralela en el distrito, en la alcaldía, que se pague más de $1 billón de pesos en estrategias publicitarias para la imagen de la alcaldesa? Eso es inaceptable. ¿Y eso por qué no se sanciona? Porque las entidades de control están en mora de hacerlo, pero también porque no hay en el Consejo que termina una voz visible, comprometida. ¿Cómo es posible que en el cupo de endeudamiento que conversábamos anteriormente por 11,5 billones durante los próximos 30 años haya quedado incluido la construcción de un monumento en honor a M-19 por 5,000 millones de pesos? La ciudadanía se pregunta, ¿quién oiga, hizo eso? este cupo de endeudamiento que lo aprobaron, la ciudadanía se pregunta, oiga, ¿en qué tiene que ver un monumento de 5,000 millones a la reactivación económica de Bogotá? ¿Y a dónde está el concejal que diga eso? Entonces nos tocó a los veedores ciudadanos, a la ciudadanía preocupada que esa billetal con 5,000 millones, ¿cuántos emprendimientos no se habría podido oxigenar? ¿Cuántas micro y medianas empresas no se habrían podido salvar? Porque la pandemia también se llevó más de 80,000 micro y medianas empresas en Bogotá. Y precisamente ese gasto es precisamente para hacer un honor al grupo alzado en armas M-19. A ese proceso que ellos dicen que fue exitoso, pero desde luego ha sido otra burla a los colombianos. Hablan con unas excusas muy ridículas al decir que los monumentos generan turismo, ¿no? Aquí realmente la reactivación económica, las preocupaciones del día a día es por generar un ingreso, no por generar fotos para un monumento, y a eso que significó tantas muertes de colombianos. De manera que ahí hay uno de los muchos ejemplos que pudiéramos dar. Aquí, ¿qué tenemos que hacer en Bogotá? Generar lo atractivo, una marca de ciudad que genere también la garantía a quien quiere invertir. En Bogotá necesitamos una mano de obra calificada, que esa es otra discusión que tenemos que dar. Las nuevas generaciones, el interés de Petro y de Claudia fue juventud encapuchada. Aquí es una vergüenza que mientras el mundo está exigiendo nuevos programadores de software, en Bogotá estamos nomás dándole al mundo jóvenes con $1 millón de pesos en delincuencia, jóvenes con capucha, y eso desde luego baja la moral de tal manera al joven que sí quiere
quiere emprender, que para ellos tener un ingreso entonces es de la mano de la violencia o la delincuencia. ¿Qué positivo ve esta alcaldía? Ninguno, realmente creo que Bogotá... las manzanas del cuidado, ¿las elimina o las quitarían o las dejan? Desde luego que no vienen de esta administración, hay que tenerlo claro. Pero las están impulsando y las profundizaron y las hay mejoraron, que fortalecerla con unas grandes modificaciones, pero desde luego quiero contarte que el avance que ya le significó a Bogotá tener más de 28 megacolegios que se iniciaron en la administración anterior y en esta hay algunas obras que se han continuado, deben apostarle para que vuelva la nocturna de la Universidad Distrital para que la gente pueda educarse. Entonces hoy, mientras tenemos un gobierno nacional empeñado para que quien quiera tener un ingreso, por lo menos en una familia que quiera tener 2 millones de pesos de ingreso mensual, tiene que tener 2 hijos en delincuencia, pues en Bogotá eso nos está afectando de tal manera que ya la gente por lo menos no quiere ir al SENA para la educación para el trabajo. No quieren meterse en el sector productivo, ¿no? O sea, no quieren precisamente, perdón, el programa concreto de todos a la U, ¿cómo lo evalúa usted? Populista, irresponsable. Miremos las cifras de deserción de los jóvenes que se mantienen en ese programa. Fíjese usted, por lo menos muchos llegaron, iniciaron y muy pocos se han sostenido. Miremos entonces cuáles son las causales, la motivación, la situación económica, entre otros. Muchas personas por lo menos dicen, ¿para qué voy a ir a estudiar si siendo aprendiz del SENA me dan 600,000 pesos, sin serlo, entonces me dan 1,000,000 de pesos? A ese ritmo van a desincentivar la educación para el trabajo y frente a eso nosotros tenemos una gran responsabilidad como ciudadanos, elegir un muy buen consejo, porque sin importar quién sea el alcalde, en el consejo vamos a hacer un estricto control político. Una idea loca que aquí se le dé más recursos a la primera línea, un peso de los impuestos de los bogotanos a los delincuentes en el Consejo de Bogotá conmigo no va. No pasa, y me encargo de hacer la visibilidad ante la comunidad para que se exprese también su indignación, algo que no ha ocurrido. Si volvemos a generarle esa confianza ciudadana de quienes están en el consejo, no es un comité de aplausos, sino quien hace una labor estricta, juiciosa, responsable con el futuro de la ciudad, pues podemos decir que en 4 años podemos avanzar en Bogotá. Esa es la labor de los concejales, control político. Vamos a escuchar al candidato a la alcaldía de Tunja, que César López, que también es una de las personas que recogió firmas, sí, cerca de 60,000 firmas, es una ciudad cerca a Bogotá. César López es abogado, especialista en temas de desarrollo regional y territorial. Recolectó firmas, es un movimiento cívico ciudadano. ¿Es independiente? Es firma, sí, no le puedo decir. O sea, independiente, ¿no? Independiente, sí. Escuchemos a César López. El tema de la inseguridad, Bogotá y todas las ciudades también, por los temas de migración, por los temas de desempleo, todos los problemas que afectan colateralmente. Los temas estructurales, desde luego, jóvenes que no tienen ni posibilidades de estudiar ni trabajar, los famosos nini, que es gente que realmente en la sociedad no se puede insertar y tienen la mayor marginalidad del delito. ¿Cómo va a enfrentar la ciudad esta situación de inseguridad? Que hay unos brotes que se han incrementado, pues no, obviamente no es igual a las grandes ciudades de Colombia, pero tiene un indicador de incremento de la inseguridad. ¿Tunja? Sí, de acuerdo. Nosotros frente a este tema de inseguridad tenemos una propuesta seria y una propuesta muy contundente. Yo te recuerdo que yo soy el único candidato independiente, el único candidato que recorrió las calles, las avenidas de la ciudad durante 4 meses, sus días y sus noches, a efecto de lograr obtener el respaldo ciudadano. Pero más allá de una firma, es el respaldo de un sentimiento, de un anhelo y de una legítima necesidad. Y allí podemos construir una propuesta contundente respecto al tema de seguridad. Por eso yo voy a crear la Secretaría de Seguridad de Tunja y voy a convocar a una fuerza joven, pero con mucha experiencia, que constituye la reserva del Ejército y de la Policía, para que a través de labores de inteligencia con los organismos del Estado podamos diseñar esa estrategia para desmantelar las redes del microtráfico de drogas que se está presentando en la ciudad, del gota a gota también, y de la inseguridad. Los primeros reservistas que vamos a vincular van a ser los padres de familia de las instituciones públicas y privadas en la ciudad, porque los jíbaros están allí en las puertas de los colegios buscando
a los jóvenes y convirtiéndolos en adictos. Eso no lo vamos a permitir por ninguna razón. Sí, hay algo muy importante, que ya nuestro invitado obviamente no tiene mucho tiempo, Sí. y queríamos hablar con él cuáles son las propuestas que tiene precisamente por la ciudad y cómo ve la solución. Ya nos hablaba de pues todos los temas de seguridad, qué importante poner control político sobre esto, pero háblanos de las propuestas y también por qué es importante votar y tener en cuenta a Josías, que es el número 20 que va para el Consejo. Bueno, sin duda la seguridad es la base de la sociedad. Hay quienes hablan de la educación y pusieron un discurso o un pulso sobre una de las dos. La base sin duda es la seguridad y la base complementaria es la educación. Hoy tenemos situaciones donde los niños no pueden ir a los colegios por el problema de las fronteras invisibles, entre otros. El comercio no puede funcionar por el tema de la inseguridad. Entonces, la base sin duda es la seguridad, y para lograr recuperar la seguridad en Bogotá, que hoy definitivamente lo que dijo Claudia López, que los delincuentes iban a temblar en su gobierno, quedó demostrado que no fue así, que fue otra de las burlas de ella, pues entonces... En cambio de temblar, crecieron, ¿no? Crecieron y hasta acamparon los de la primera línea en los parques. De hecho, por eso nuestra primera propuesta es recuperar los parques para las familias, no para los expendedores de drogas. Y respaldar también a la fuerza, ¿no? Porque se supone que la alcaldesa debería estar muy unida con la policía y tuvieron divergencias, ¿no? Muchas, hasta que el ánimo de la fuerza pública terminó convirtiéndose en un miedo, porque no solamente lo sacrificaban los medios, sino la misma alcaldesa. Y entonces fue así donde la criminalidad terminó diciéndole: muchachos de mi corazón, de su corazón. Y oiga, los muchachos de su corazón entonces son los que terminan apoderándose de los parques y robando los celulares en los parques. El parque hoy no es el punto de encuentro del vecindario, sino el gran miedo de los vecinos. Y vamos a recuperarlo trayendo la figura de la adopción de los parques, que hace un tiempo fue tan exitoso. Es que cuando llega esta administración, lo que hace es decir: no, aquí no va a haber dolientes, no va a haber personas que protejan su entorno cercano, y es así donde se descuidó, y hoy la gente tiene ese gran miedo de salir a los parques. Recuperarlos. En Bogotá hay 5.230 parques. El dolor de cabeza que no puede continuar. El otro, sin duda, es la defensa del comercio. El comercio es el único que genera ingresos de manera formal y de manera legal a las familias en Bogotá. Vimos que la asfixia que se propuso tanto Petro como Claudia fue al comercio. En el tiempo de la pandemia, Claudia decía: oiga, las personas se contagian en las casas, pero entonces afecten al comercio, cierren al comercio. La persecución... O sea, ¿tú por qué crees que ellos tienen la visión y el común denominador de castigar la generación de valor? Es la fórmula generalizada del socialismo. Pero enredan mucho la gente con un discurso que es falso, ¿no? Sí, tratan de maquillar lo que es la pobreza y la miseria. Entonces, asfixia la economía, asfixia el comerciante, que de un local pequeño pueden depender hasta 4 y 5 familias, y cuando se ve en esas circunstancias, la ciudadanía queda dependiente de ellos. Hay algo último que te quiero decir antes de que salgas del programa. ¿Cómo ves ese tema que muchos están viendo con preocupación, que el gobierno para el próximo ejercicio fiscal incrementa en 100 billones el presupuesto? ¿Dónde va a salir ese dinero? Pero ¿cómo va a llegar de pronto a estrangular la economía? Va a ser un recorte a los programas sociales y va a generar un Estado muy grande, un Estado muy costoso, una burocracia enorme, para generar una dependencia pura y dura de la economía y de las familias alrededor de la función pública. ¿Y quién va a pagar esto, no? La asfixia, va a pagar la asfixia. Digamos que ya se han empeñado. ¿Personas? Sí, claro, la asfixia al bolsillo del ciudadano. La criminalidad con 1 millón, es decir, le garantizaron su ingreso base. Y la ciudadanía, el esfuerzo, se pregunta ¿para cuándo? Pues estas elecciones tiene que ser la oportunidad donde la ciudadanía diga: quiero que me represente alguien que me visibilice mis preocupaciones y me las solucione. Por eso estoy aquí, por eso soy el 20. O sea, pareciera que estos gobiernos están motivados
a fortalecer como la delincuencia, ¿no? La delincuencia, pero sobre todo a Como a impulsar la miseria. Ya la discusión en Colombia no es ni siquiera de pobreza, sino de pobreza extrema y miseria. Frente a eso, la preocupación de la gente tiene que hacer, mire, el próximo lunes, hablemos de manera en el inmediato plazo, el próximo lunes el impuesto, el 10% adicional que van a pagar los tenderos, va a hacer que desaparezcan en Bogotá 70.000 tenderos, porque no les da para los gastos de funcionamiento darle la cuota al extorsionador, la extorsión y los impuestos del gobierno nacional y distrital. Frente a eso, entonces, ¿qué va a pasar? En enero, el 8.000 pesos que va a aumentar el galón de la CPM va a ser imposible. Entonces, esa asfixia tras asfixia va a hacer que la ilegalidad coopte los espacios. Y eso, sin duda, es muy Josías, lamentable. conectándote con tu público, ¿por qué les dices votar por Josías? ¿Cuál es la salvación que tú le das a la sociedad? Yo soy un activista que he demostrado defender con todo el ahínco las causas. El no en el plebiscito, la defensa del comercio, nuestros médicos colombianos frente a los médicos cubanos que vinieron a cooptarse nuestro sistema de salud. Una defensa. Es un hecho. Es un hecho y muy lamentable. Y una de las primeras decisiones los debates que voy a promover en el Consejo es buscando la defensa radical de nuestros médicos en Colombia. No, y en nuestras subredes de salud no puede haber un médico cubano. Y frente a eso vamos a ser determinantes. Yo no he hecho un proyecto político en la vida, sino un proyecto de vida en la política. Es decir, las convicciones se defienden no dependiendo ni del partido ni del momento. Las convicciones de vida se defienden hasta el final. Y quiero, por eso, de la mano de los ciudadanos, volver a traerle los grandes debates al Consejo de Bogotá. Por eso estoy ahí. Soy el 20 del Centro Democrático al Consejo de Bogotá, el 20 como el 20 de julio, nuestra fecha patria. Momentos como estos nos exigen a todos los patriotas salir a las calles como ya lo hemos hecho, pero este domingo salir a las urnas. Tú eres un Muy bien, activista muchas por los gracias. derechos, ¿no? Sí. Vamos a escuchar a un empresario muy importante, el Banco BBVA. Esta semana Iván Camía desarrolló un programa también interesante para premiar a los empresarios en Bogotá, a las pequeñas y medianas empresas que han hecho innovación, que han generado desarrollo. Es Juan Carlos Ortiz. Escuchemos a Juan Carlos Ortiz. Pero vamos a despedir a nuestro querido invitado. 30 segundos. Sí, Josías, muchas gracias por venir a Panorama Económico. Muchas gracias la verdad, por este espacio. La verdad, personalmente acá tratamos de tener todos los ángulos. No tenemos candidatos. Tratamos de dar respaldos precisamente, así es. No, respaldo no hay ninguno, sino Acá precisamente invitamos a todos los respaldamos precisamente las ideas buenas, abrir los temas, abrir conciencia, porque la gente tiene que entender las verdades, ¿no? Muchas gracias por estar acá y, hombre, pues las puertas están abiertas de Panorama Económico y cuando quieras. Muchas gracias por este Ok. espacio. Aquí estaremos. Muy amable. Muchas gracias a usted, muy amable. Vamos a escuchar a Juan Carlos Ortiz, un empresario que ganó un premio muy importante por la innovación precisamente en la industria automotriz y todo lo que tiene que ver con esa innovación. Muy buenas tardes, bienvenido a Panorama Económico, Juan Carlos. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Un gusto por la invitación, muy agradecido. Sí, cuéntenos. Sí, señor, adelante, siga. No, que me informaba que en mi industria es la automatización industrial. Automatización industrial, innovación perfecto. Y, digamos, la mejora de procesos y optimizar la industria, la pequeña industria del país. Perfecto. ¿Cómo se presentó a este concurso que hicieron en un importante medio de comunicación, Banco BBVA de Colombia y Bancamía, que son entidades? Bancamía sobre todo trabaja las microfinanzas, el pequeño crédito para esas pequeñas empresas en Colombia. ¿Cómo se presentó al concurso y cómo desarrolló este proceso? Sí, claro, mira, realmente yo pertenezco aquí en Bogotá a la oficina de Fontibón. Sí, correcto. El gerente Diego muy amablemente me convocó, pues como digamos uno de los mejores clientes de su oficina. Sí. Él me postuló. Ahí mismo me tocó grabar un video informando de lo que manejaba en mi industria o en mi empresa. Y ahí empezamos, digamos, todo el proceso hasta ahorita, hasta ayer, que fue la final, donde quedé como primero en la parte de innovación, en la parte industrial. Juan Carlos, dentro de las innovaciones que tienes, ¿cuál es la muestra que tienes para tener en cuenta el mercado, para que la gente lo escuche? Más que todo, lo que pasa es que normalmente cuando la pequeña empresa o los que llamamos empresas de garaje, ellos normalmente la familia, la madre cabeza de familia o el papá también, ¿sí? Entonces normalmente ellos no tienen, digamos, el apoyo económico suficiente para comprar maquinaria de punta importada, independientemente de que venga de la China o de otro país.
Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo que hago es tratar de optimizarle su proceso, mejorarle su producción para que se vuelvan mucho más competitivos. Entonces, realmente en cada área me toca manejar esa línea de innovación. No sé, el que fabrica dulces, ayudarle a empacar rápidamente los dulces porque pues es lo que digamos genera mucho mayor mano de obra. Entonces esa es la idea mía, tratar de optimizar y ayudarles a la parte de productividad a estas pequeñas empresas. ¿Cómo ves el manejo de los costos como emprendedor? ¿Cómo ves el tema de la rentabilidad en tu operación o en lo que proyectas en la operación? ¿Es positivo? ¿Tienes mucha dificultad? ¿Qué se podría hacer para los emprendedores para poder mejorar estos márgenes? No sé, y te ayudo con algo, ¿cómo estás viendo la parte tributaria en lo que tiene que ver con importación, exportación, transabilidad, tema de pagos, cumplimientos, todo esto? Bueno, aquí es un poquito complicado porque pues en nuestra sociedad digamos la mentalidad de pago es muy complicada. Hay muchas empresas que se atrasan en los pagos, algo que usted genera un crédito a 30 días se convierte en 60, 90, 120 días. Y pues realmente nuestro socio mayoritario, que es el gobierno, que es el que independientemente nosotros nos vaya bien o mal, siempre toca tributarlo, ¿no? Es complicado porque pues ahorita la DIAN tiene una política un poquito bastante opresiva, que cualquier momento usted está atrasado en algo, le llegan correos, eso puede ser casi semanal. ¿Cuál sería el llamado de esto que nos estás contando para el gobierno, para los empresarios y para que lo tengan en cuenta? Sí, claro, es bastante complicado porque, pues, como le digo, la parte de tributación, no estamos diciendo que no tributemos, sí, pero lastimosamente la tributación es bastante complicada, los parafiscales, los costos de mantener una nómina son bastante altos. Yo siempre he dicho que si podríamos bajar a los parafiscales e invertir más esto digamos, en los mismos empleados, se podría generar mucho más empleo, ¿no? Una cosa, Juan Carlos, ¿en qué sectores ha prestado su asesoría en esa automatización? ¿En qué sectores ha participado en mayor escala? ¿En qué sectores exactamente se ha enfocado más o le han solicitado más su servicio de asesoría como proceso de automatización e innovación? Uno de los mayores es todo lo que tiene que ser con procesamiento, envasado, llenado y tapado de líquidos, o sea, aguas, jugos, gaseosas, tés. Manejamos una línea muy completa en la parte que es que usted deja solamente la botella en una transportadora, inmediatamente la juego, la lleno, la tapo y la etiqueteo, o sea que la línea queda completamente automática. Ese es como de pronto nuestro gran fuerte, ¿no? Y todo lo que son fabricación de marmitas, pero más que todo es en la línea de alimentos, fabricación de alimentos, o preparación de alimentos, mejor dicho. Juan Carlos, la verdad, pues mucha suerte con este emprendimiento. Gracias a que estuviste acá precisamente explicando cómo es ser un emprendedor, cómo ser un empresario, tratando de sacar márgenes y balances. ¿Cómo se llama su empresa para que los siguientes de Panorama Económico la conozcan? Sí, cómo no. Mi nombre es Juan Carlos Ortiz y mi empresa se llama CK SAS Automatización Industrial. Y estamos dispuestos a colarles a toda la pequeña empresa en el país. Perfecto, Juan Carlos. Muchas gracias y muy buen fin de semana. Lo mismo, muchas gracias por la invitación. Ok, sí, era Juan Carlos Ortiz que se presentó y se ganó el primer premio en innovación. Eso son pequeñas empresas. ¿Dónde se ganó el premio? Con el Banco BBVA de Colombia y Banca Mía. Ganó el premio por innovación. Innovación 2023. ¿Cuál fue la innovación? O sea, ¿cuál fue la bandera ahí? Todos los procesos que ha generado en estos sectores, en alimentos, en muchas empresas que les ayuda a mejorar procesos. Industriales. Esa es digamos, el gran aliado que él tiene con las empresas, llevarles nuevas alternativas de innovación, bajando costos de producción, mejorando procesos e incrementando la productividad. Sí, de acuerdo, y es muy importante. Y si se da cuenta, Luis Alberto, que lo que yo digo se refleja en el mercado, mire lo que él dijo. La DIAN, obviamente, a través del gobierno actual, hay una cosa que estábamos hablando de lo de los 100 billones. Dicen que esos 100 billones van a salir por un lado, que van a quitar exenciones, ¿sí? Por otro lado, que van a apretar, a que la DIAN apriete a mucha gente que tiene ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo digo, obviamente, estamos de acuerdo con que tiene que haber recaudo, obviamente, ¿sí? Lo que pasa es que cuando un país es pobre como Colombia, no es desarrollado en su industria, no es autosuficiente en muchas cosas, pues obviamente si se pone una carga burocrática elevada y de gasto del Estado con un Estado que es corrupto, pues el país, los inversionistas empiezan a saltar la alarma. ¿Por qué? Porque obviamente cuando es como si usted, profesor Luis Alberto, tiene una persona en su oficina que no es buena manejando tesorería, usted tiene que sacarla. Rotarla después. ¿Sabe por qué?
Porque lo va a meter en problemas. ¿Y por qué lo va a meter en problemas? Porque no es consciente del gasto y no es consciente que el dinero se debe usar es como semilla de creación de más valor, no de más gasto. Precisamente por eso las empresas tratan de generar unos márgenes amplios, y lo citaba hace un momento. Por eso es que empresas grandes del mundo, una que casi se quiebra, que es Apple, aprendió la lección, aprendió la tarea, y hoy en día es de las más rentables del mundo. No por nada, profesor Luis Alberto, los fondos más grandes buscan a Apple hasta para pensionar a la gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy seguro, porque los márgenes de utilidad están entre el 20 y el 30%, es una maravilla de compañía. Entonces ese es el modelo que tenemos que buscar. Y seguimos analizando con las empresas, con los sectores, porque estamos aproximándonos al mes de noviembre y los balances. Las cajas de compensación familiar que han desarrollado un papel muy importante, es un mixto, es una empresa que se creó, estas cajas se crearon en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo y han cumplido una función social muy importante. Escuchemos al director general de Compensar, Carlos Mauricio Vázquez, que nos cuenta específicamente en el tema de salud cómo están superando ese problema con el gobierno, los giros para las EPS, y Compensar específicamente tiene una EPS muy importante que también ha tenido dificultades financieras. Escuchemos a Carlos Mauricio Vázquez. Muy buenas tardes, doctor Carlos Mauricio Vázquez, director general de Compensar acá en Colombia. Hoy nos vamos a reunir para conversar el tema de salud que es tan importante para Colombia, y Compensar particularmente, que ha prestado sus servicios hace mucho tiempo en esta área. 30 años de labores en las EPS que han prestado al país, y hay un acumulado científico muy importante. Ahora pasamos por una coyuntura, una reforma al sistema de salud, y también pues unos giros para la operación como tal. ¿Cómo ha evolucionado esta parte? Porque muchas reuniones con el Ministerio de Hacienda, muchas reuniones con el Ministro de Salud, pero ha evolucionado. ¿Cómo está la situación en este momento a la altura de que ya estamos llegando a noviembre en materia de giros para el sistema de salud y las EPS? Luis Alberto, buenas tardes a usted y a su audiencia. Gracias por esta oportunidad para compartir un poquito sobre este tema que creo que todos los colombianos estamos atentos a su evolución. Como usted sabe, pues Compensar efectivamente lleva 30 años, mal contados, prestando el servicio de salud como EPS, y muchos más antes de que en la Ley 100 del 93 se promulgara esta figura. Entonces conocemos muy bien el desarrollo del sistema, la evolución, y en este momento lo que le tendría que decir es que pues tenemos la mayor preocupación en torno al presente. Sabemos que el futuro está derivado de lo que salga de la reforma a la salud, pero hemos visto en medios y en la actividad general que el número de EPS que no han sido sujetas de intervención o de liquidación ya son muy pocas, y sobre todo en el caso del contributivo ya quedamos muy poquitas. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Que entonces los pacientes tienen menos opciones, y que las EPS tienen que recoger a todas aquellas poblaciones que por alguna razón pues no han sido atendidas en otras EPS, lo que agrava el ya complejo sistema, en donde hay muchas discusiones en torno a si la UPC es suficiente o no, en donde hay inquietudes respecto de los giros, como usted bien lo dice, y a hoy yo le puedo reportar que nosotros seguimos pendientes del gobierno y de las definiciones concretas. Una rectora conocida del colegio de mis hijos me hacía la pregunta en estos días, y yo le decía, mira, haz de cuenta que yo te debo las extracurriculares de patinaje de mis hijas del año pasado. Y cuando tú me vienes a cobrar, yo te digo, no, pero si yo te estoy pagando la pensión todos los meses. Este es un poco el tipo de discusión que la quiero resumir de manera, digamos, imprecisa, muy gráfica, pero con el único objeto de ilustrar que son dineros distintos. Una cosa es lo que se gira mes a mes por cuenta de la actividad que se ha venido teniendo dentro del ordenamiento jurídico normal, y otra cosa son las deudas acumuladas hacia atrás. Cuando hablamos de presupuestos máximos, de techos, de ley de punto final, en resumen yo quiero contarle a la audiencia que eso es una expresión clara de que la UPC ya no era suficiente. Ya no era suficiente para procedimientos especiales, para poblaciones con actividades muy crónicas o graves, o con tecnologías de información que costaban mucho más de lo que la UPC puede financiar. Entonces ya como sociedad nos habíamos puesto de acuerdo en el sentido de que había necesidad de complementar esos recursos de la UPC. Y por eso se vinieron acumulando estas deudas. Pero sucedía en el pasado que las EPS, como había certeza sobre el pago, las EPS le anticipaban recursos a los prestadores, porque sabían que tarde o temprano iba a llegar esos recursos del gobierno. Como ahora no están llegando, entonces las EPS nos vimos en la obligación de decirle a los prestadores,
que el dinero se pagará cuando el gobierno nos haga pagado a nosotros. Entonces esto está generando una cascada, porque evidentemente si no hay los recursos provistos de flujo de caja, pues las EPS tienen que esperar hasta que esos recursos lleguen para poder pagarle a la IPS, y la IPS a su vez se ve afectada porque no puede cumplir con sus gastos operativos, generando efectos en los pacientes. Conclusión, toda esta situación está generando un efecto en los pacientes, en las personas, digamos, que más necesitan el servicio, porque todos tenemos una relación directa con nuestra EPS. A la altura de octubre, ¿qué recursos en general a las EPS y en particular a Compensar les está debiendo o no les han girado todavía en materia? Pues Luis Alberto, yo digamos el detalle de esa información no lo tengo porque todos los días va cambiando y estamos ya para el cierre de octubre. Pero digamos, tenemos una preocupación importante, y es que los recursos corrientes que ha debido girar la ADRES por tema de presupuestos máximos, es decir, no las deudas viejas sino las corrientes, están atrasadas en al menos 2 o 3 meses. Y lo peor es que el gobierno ha señalado que los recursos estaban disponibles en presupuestos solo hasta octubre, lo que dejaba desfinanciado noviembre y diciembre con esos recursos. Entonces, si sumamos los 2 o 3 meses que estamos pendientes de giro, más los meses que teóricamente no hay recursos. Sí. Estas son, dijéramos, un análisis bien importante que hemos realizado con el director general de Compensar en Colombia, Carlos Mauricio Vázquez, relacionado con los giros al sector salud, específicamente a las EPS. O sea, entender mucho cómo enfermedades de alto costo y enfermedades que no huérfanas, que se llaman ahora, que tienen demasiados costos para el sistema de salud, pues no están calculadas de manera estricta. Entonces, esos gastos adicionales son los que, digamos, las EPS no los tienen, no están recibiendo los ingresos para cubrir esas necesidades que tiene que atender el sistema de salud. Esa es básicamente una explicación bien interesante, porque a veces en el público no se conocen esos detalles. La gente piensa que es que las EPS evidentemente malgastan todos los recursos, y no, hay EPS muy serias y muy responsables que han hecho la tarea, y quienes estamos afiliados a EPS privadas sabemos de hay unas que hacen con mucha calidad. ¿Es una EPS? Es una EPS y también tiene prepagada. Pero entonces ellos, él nos comenta ahí en el análisis que hacemos que la UPS, que es la unidad por capitación, o sea, lo que gira el gobierno por cada paciente que está vinculado al sistema de salud, a esa EPS que está afiliado, y lo que paga el trabajador a través de su empresa para que cubra los gastos en salud, y que esa UPC ha quedado pequeña frente a esos altos costos, porque digamos en el sistema de aseguramiento, ¿no? En el sistema de aseguramiento, lo que las EPS han calculado, lo que yo les comentaba, en los últimos 30 años tiene una experiencia acumulada, que si se traslada al Estado tiene que trasladarse toda esa experiencia acumulada, eso no se puede perder, porque el sistema de aseguramiento es que se determina qué porcentaje de la población es diabético, qué porcentaje es obeso, qué porcentaje es de cáncer, o sea, ya tiene la población calibrada en qué sector se encuentra y cuáles son los costos que significa cada tipo de población. Hay pacientes que estamos en las EPS y nunca hemos tenido una cirugía o no han tenido ningún tratamiento, entonces son menos costosos, son pacientes muy económicos, pero hay una población que tiene esas enfermedades, y toda esa información hay que compartirla. Lo que se está viendo y se está conciliando en el Congreso es que obviamente tienen que coexistir los dos sistemas, el sistema público y el sistema privado, y que los dos deben ser eficientes, o sea, los dos compiten para mejorar el sistema general. Ese es el ideal. La medida que haya, como lo pasa en Italia, unas clínicas muy buenas y hospitales muy buenos y clínicas privadas también excelentes, pues obviamente la gente va a los dos sitios y busca la mejor calidad. Usted habla de algo muy interesante ahí, que por eso es importante dialogar abiertamente con análisis profundo. Usted ha dicho de competencia, y siempre que, por ejemplo, compite en su mayoría el sistema público y privado, gana el privado. El ejemplo, mire, el desarrollo aeroespacial. La NASA pues no es una empresa que uno diga que es corrupta o algo así, pero mire que los privados han avanzado tan rápido, han avanzado tanto en esto, que hoy en día ya existen los cohetes reutilizables y bajan mucho los costos. Si se da cuenta que a lo que quiero es la base de esto, no es que el servicio público no sirva, el servicio público debe ser eficiente, pero cuando se maneja con la eficiencia del sistema privado, que obviamente cuidan el dinero. ¿Sí, Luis Alberto? Sí. Y una cosa muy clave ahí, precisamente, hablando de Ecopetrol. Ecopetrol en el segundo semestre, recordémoslo, de este año, bajó sus utilidades de forma muy fuerte. ¿Sí? Entonces es algo que toca prever, pero hay una cosa, que cuando le preguntan al presidente de Ecopetrol qué pasa con el gas,
que si ellos de pronto piensan importar gas, él nunca dice no tajantemente, como que deja la puerta abierta, pero eso va a perjudicar al país. No sé si usted, creo que fue entre la semana pasada y esta, que hubo un congreso precisamente de energía en el cual estaba Mauricio Cárdenas y él lo dijo muy tajantemente: con Colombia no se puede poner a jugar, porque es que si importamos gas y dejamos de explorar más, ¿quién es el que va a correr ese riesgo? El usuario. Se van a duplicar o a triplicar precisamente esas facturas. Pero mirando hoy un tema muy importante para todos, el dólar, cómo se viene comportando. Vemos que hoy cae al cierre de los mercados en Colombia menos el 0.64% y cierra en los 4.108 pesos con 50 centavos. Estábamos mirando, muchos dicen que irá a pasar. Pues la verdad, estamos viviendo momentos de volatilidad por el tema político, el tema impositivo, pero viene, si lo miramos, viene otra vez en una tendencia de caída. Falta mirar si rompe los 4.100 a la baja, si vuelve a romper los 4.000, pero la tendencia en largo plazo se vería bajista en el largo plazo. Toca obviamente meter las variables y los emergentes, que es el tema de los indicadores que van saliendo, las decisiones del gobierno y esos capitales que también van a buscar refugiarse en peso. Y otra noticia que se viene, que posiblemente Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, está hablando de que posiblemente se puede subir la tasa, ¿sí? Eso obviamente afectaría inmediatamente el precio de la divisa en Colombia, porque si acá la mantienen o la llegan a bajar, pues inmediatamente se empieza otra vez a disparar el dólar. Si llega a estar estable y dejan la tasa estable de Estados Unidos, puede que sigamos con la tendencia bajista. Perfecto. Hay un análisis distrital del tema de Bogotá, lo del metro, una discusión muy fuerte que sigue entre el alcalde, la alcaldesa de Bogotá, el presidente de la República. Escuchamos menos de un minuto al presidente de la República en el planteamiento sobre el metro y también vamos a escuchar a Carlos Fernando Galán frente a este mismo tema para ver las dos versiones. Alcalde, ya no hay alcaldesa, no hay candidata a alcaldesa. Quien salga elegido, no puede haber política, no puede haber política electoral. Quien decida al pueblo bogotano, que es el que tiene en sus manos los destinos de la ciudad, pues tendrá que examinar con nosotros el resultado de esta reunión en China. Ojalá la posibilidad real de meter un tramo subterráneo en la primera línea del metro para darle más potencia al metro de Bogotá y hacerlo. Pues hay una noticia que de pronto puede ser positiva, que él dice que si se llega a hacer, obviamente es un condicionamiento de él, ¿no? Pero que si se llega a hacer el metro subterráneo, que la nación lo financia al 100%, ¿no? Sí. Que eso obviamente será positivo para los bogotanos. Y obviamente hay que aplaudir el hecho de que se fue a China a abrir mercados, pero ojalá el llamado al presidente Petro es: trate de combinar todo lo positivo, ¿sí? Trate de cuidar precisamente nuestro aparato productivo, porque si nosotros estamos asfixiados al producir, lo que nos hablaba el empresario, que yo ya lo he citado mucho, por eso nombro países eficientes a nivel de tributación. Si nosotros hacemos un ingrediente con todos esos factores que necesitamos para ser potentes, vamos a crecer. Pero si en Colombia producir es costoso, castiga las inversiones, pues nos va a quedar complejo tener un buen intercambio con China. No sé si usted sabe, por ejemplo, el desbalance tan fuerte que tenemos con el mercado chino. Prácticamente es de 9 a 1, está fluctuando entre de 8 a 1 o de 9 a 1, generando un superávit para China muy grande, 8 veces más que nosotros. Entonces, más sin embargo, es importante esta visita. Es muy buena para fortalecer lo ideal el mercado y exportaciones, es que nosotros podamos generar con ellos una balanza comercial más positiva para Colombia, porque en este momento recordemos que es muy negativa, ¿no? Entonces eso es positivo porque hay que mirar las cosas, resaltar lo bueno, pero si el llamado es eso, por favor, presidente, el tema es tratar de unirse con los técnicos y ayudar a los márgenes. Lo hace China, Luis Alberto. China promociona mucho sus empresas y hace que sus márgenes sean buenos para que compitan con el mercado internacional. Escuchemos a Carlos Fernando Galán, porque aquí en Panorama Económico todas las distintas opciones y los distintos planteamientos los escuchamos y los analizamos. Escuchemos a Carlos Fernando Galán, que es el candidato a la alcaldía de Bogotá.
La línea del metro de Bogotá no lo define el presidente de la República con el presidente de la China en una reunión que tendrán la semana entrante. Ese proyecto tiene un contrato firmado en ejecución que vamos a defender. Ese proyecto lo definieron los bogotanos y lo van a defender los bogotanos en las urnas el 29 de octubre para garantizar que el proyecto se termine como está pactado en el 2027 y entre en operación en el 2028. Vamos a defender ese proyecto y le pido a los ciudadanos que me apoyen en la defensa para que Bogotá por fin tenga la primera línea del metro en operación. Y el planteamiento de Jorge Robledo, que es bien interesante, cómo constitucionalmente los alcaldes tienen autonomía y tienen obviamente un radio de acción sobre sus área geográfica. Escuchemos a Jorge Robledo con ese planteamiento constitucional. No lo tenemos en el momento, pero entonces en el próximo programa lo pasaremos, que Robledo hace un planteamiento que está en la Constitución. O sea, como los alcaldes son de elección popular, pues tienen también una autonomía para desarrollar todo lo que tiene que ver con su plan de ordenamiento territorial, con sus finanzas municipales, y obviamente tienen que apoyarse en la nación con el sistema general de regalías, con el sistema general de participación, que son las transferencias que hace la nación, y por esa razón hay una conectividad muy grande con el departamento y con la nación. Pero estamos llegando, nos queda 30 segundos para el final del programa. Sí, hay una cosa muy importante, pero en la práctica se ve otra historia, que obviamente el alcalde de la ciudad, la capital, está prendado al presidente, porque si no le aprueban una cantidad de cosas, pues obviamente la ciudad sufre, ¿no? Y se afecta, precisamente con lo que hablábamos de presupuestos y esto, y los 5 proyectos que están parados, que son los trenes de cercanías, la PETAR y otros, que son muy claves. Pero profesor Luis Alberto, yo le voy a decir algo que es muy importante, que los servidores públicos deben estar es para el servicio de las personas, porque es que cuando usted le da mucho poder a un servidor público, y no tiene mucha cultura y no tiene mucha estructura, de verdad se llega a sentir poderoso. Y nosotros salimos de las monarquías para buscar la equidad social, pero no para quitarle al uno y darle con eso que le quitamos al otro, sino para que todos puedan tener un desarrollo. Y el servidor público no se sienta monarca con los dineros públicos, sino se siente es un servidor. Y hablo de los servidores públicos de las 3 ramas del poder y todos los que trabajan en esto, porque hay que hacerles entender a ellos que ellos reciben su sueldo y se mantienen es del dinero de la gente. Por eso hay que ser tan responsables. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Les acompañamos hoy Alejandro Velandia, Luis Alberto Ávila, en el máster en Ingeniero de Sonido Luis Daza. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en Panorama Económico. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.